clase de hoy. Con esta clase vamos a terminar el libro número 11, perdón, es la clase número 11 para terminar el libro número 3. Ok, la clase se llama Saludándonos unos a otros y hospedándonos unos a otros. Vamos a orar para poner esta clase en las manos de Dios. Va a ser una clase bastante rápida. Es un solo pasaje que vamos a estudiar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa, Señor, a ser edificados con tu palabra, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas tu palabra que va a ser expuesta, Señor, para aquellas personas, Señor, que van a lograr escuchar, Señor, o ver esta enseñanza, Señor. Yo te pido que sea de bendición para ellos, Señor, como para las personas que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, dice, escriba falso o verdadero. La iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. Nuestras palabras pueden ser de gran estímulo para otros. Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. Vamos a ver qué dice la Biblia. La primera sección dice, saludándonos unos a otros. Hay una buena costumbre descrita en Romanos 16:16. Describa cuál es. Vamos a leer esa porción. Romanos 16:16 dice, saludándonos unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y me gusta cómo dice la versión en lenguaje sencillo. Salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Entonces, una forma de mostrar afecto que se acostumbraba en el Antiguo Testamento era saludar a las personas dándoles un beso. Era una demostración de sentir afecto por aquellas personas que compartían nuestra fe. Amén. Mire lo que dice ahí la siguiente sección. El ósculo santo se refiere a un beso santo. Aunque la forma de saludar pueda variar de cultura a cultura, este pasaje enfatiza un saludo personal genuino, caluroso y apropiado. Y entre paréntesis dice santo, es decir, que debe ser una manifestación de un cariño sincero, libre de otras cosas. El punto número 2 dice, hay pasajes en la Biblia que no parecen tener mucha utilidad, pero al examinarlos descubrimos otra cosa. Lea Colosenses 4 del 7 al 18 y conteste las siguientes preguntas. Vamos a leer todo el pasaje, lo voy a explicar y al último vamos a contestar las preguntas. Colosenses 4 del 7 al 18. Vamos a leer los primeros 3 versículos del 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ok, ¿quién era Tíquico? Tíquico era una persona que generalmente siempre estaba con Pablo. Se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo fue apresado por aquel tumulto en Roma. Tíquico estaba ahí con él. Entonces parece ser, dicen los historiadores, que Tíquico al parecer se convirtió en esclavo de Pablo, y por eso es que siempre que Pablo estaba en problemas, Tíquico estaba ahí, muy probablemente porque era esclavo de Pablo. Pero menciona a otras personas. Dice que con él va Onésimo,
y hace una referencia, dice que es amado y fiel, y esto es muy importante porque Onésimo es el esclavo que había llegado a Colosas, que había huido, que se había encontrado con Pablo en Roma. Este es el que, del que Pablo escribió la carta a Filemón, pidiéndole a Filemón que lo recibiera de nuevo. Y es interesante que Pablo no lo describe como un esclavo fugitivo, sino que lo describe como un ser amado por él y como un fiel hermano. Es decir, Pablo hace a un lado lo que Onésimo era y describe a este hombre como una persona fiel en el ministerio. Hay que tomar en cuenta todo esto porque las preguntas que vienen más adelante vamos a tener que responderlas en base a esto. Los versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, y a Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ok, Pablo menciona dos personas aquí con las que él antes había tenido problemas. Entonces, Pablo ahora, en esta carta que está mandando a los colosenses, los presenta ahora a ellos, haciéndole ver a la iglesia que esas diferencias que ellos habían tenido, ahora por la gracia de Dios se habían quedado atrás. Y no solo eso, sino que del pueblo judío que estaba con Pablo, eran los únicos que lo habían ayudado a consolarlo. Es decir, eran del pueblo judío, eran los únicos que habían estado con él, ayudándole para esparcir el reino de Dios a otras personas. ¿Ok? De Jesús, llamado Justo, no se sabe nada, es todo lo que se dice ahí acerca de él. Vamos a los versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierópolis es el nombre, son nombres difíciles de pronunciar. Ok, aquí habla de una persona que es Epafras. Epafras casi siempre también andaba con Pablo, pero dice aquí que Epafras había tomado para sí una carga, que era la de estar orando por los hermanos, rogando siempre, pidiendo tres cosas: que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este es el tipo de oración que necesitamos hacer nosotros por la iglesia el día de hoy, que estén firmes, perfectos, que estén completos. Y dice aquí, dice, porque de él doy testimonio, dice el versículo 13, que tiene gran solicitud. Lo que se tradujo por solicitud aquí es gran celo por ellos. Este hombre tenía gran celo por esa iglesia, para que esa iglesia siguiera creciendo, se siguiera manteniendo firme. Y dice, aquí lo que me llama mucho la atención es la frase que dice que estaba rogando. Dice, es una frase un poco difícil de pronunciar en el griego, pero sugiere un trabajo pesado, es decir, muy cansado. Es un trabajo que te lleva a la fatiga, al dolor. O sea, este hombre había tomado para sí esa carga y se había comprometido a estar orando constantemente hasta el cansancio físico por ellos, para que el Dios estuviera fortaleciendo a esa iglesia. ¿Ok? Vamos al versículo 14, ¿verdad? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ok, Lucas es mencionado aquí, es el autor del Evangelio de Lucas y es el autor del libro de los Hechos. Es un científico, al menos lo que se pudiera considerar como ciencia, porque ya se ha mencionado como médico.
que está trabajando para la gloria de Dios y está con Pablo al momento de escribir esta carta y manda saludos. Aparte de la obra evangelística, es muy probable que Lucas estuviera haciendo labor social con aquellos que estaban padeciendo alguna enfermedad o estaban sufriendo alguna situación ahí física. Seguramente estaba trabajando con ellos y manda saludos. Y también se menciona a Demas. Es todo lo que se dice de él aquí. Amén. Hay algo que pasó con Demas que viene en 2 de Timoteo 4:10, y lo único que puedo decir es que después de haber trabajado con Pablo, Pablo menciona en 2 de Timoteo 4:10 que Demas, habiendo amado más a este mundo, abandonó el evangelio. Como dicen los gringos, quitió. Versículo 15, Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La Odisea es la misma iglesia que es mencionada en el libro de Apocalipsis. Era una ciudad vecina de Colosas, y Pablo dice que saluden a esa iglesia. Y luego viene el nombre de una persona que se llama Ninfas. No se puede decir si era hombre o mujer, es un poco difícil según los eruditos en el griego. Lo que es importante de todo esto es que había una iglesia que se reunía en la casa de Ninfas. Y Pablo considera esa iglesia importante de tal forma que le manda saludos, no nada más a él, sino a toda la iglesia que está ahí. Había, yo estoy seguro que más de una congregación pequeña en las casas. Esto nos dice que cualquier congregación, por pequeña que sea, es importante para Dios. El 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los laodicenses la leáis también vosotros. Miren, aquí Pablo deja una referencia de una carta que se mandó a la Odisea. Algunos dicen que esa carta se perdió, otros dicen que quizás es parte de una de las dos cartas que están ahí. La verdad no lo sabemos. Lo que sí es que había una importante tarea que hacer, que era comunicar el evangelio entre las iglesias. Había que llevar esa carta, enviar misioneros, enviar hermanos, hermanas, personas que fueran a llevar esa carta para que se leyera y trajesen la otra carta y que esa otra carta se leyera. O sea, había que enviar personas de un lugar a otro, y esto habla de lo que nos está tratando el tema, de hospedarse unos a otros. Seguramente había que mandar gente que iba a viajar, a estar un tiempo allá antes de poder regresar. Y esa es una labor importante que tiene que hacer la iglesia, saber enviar gente para que vaya a expandir el evangelio y recibir gente que está haciendo esa labor. Versículo 17. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Quién era Arquipo? Arquipo, la mayoría de los historiadores dicen que es muy probable que haya sido hijo de Filemón, y que muy probablemente este hombre estaba quizás pastoreando la iglesia, y el apóstol quiere que este hombre cumpla con esa labor que Dios le mandó que hiciera, pero él no le da la orden directa, sino que le pide a la iglesia que está recibiendo la carta que anime a Arquipo a llevar a cabo la obra. Esta es otra parte del trabajo que tenemos que hacer. Puede llegar alguien a la iglesia que venga de otro lugar, que está cansado, que está agotado, que se siente defraudado, que X o Y situación, a alguien que está trabajando en la iglesia, y nosotros debemos animarlo a que cumpla el ministerio que Dios le haya mandado a hacer. Estamos aquí para animar a la iglesia a que cumpla su ministerio. Cada persona tiene un trabajo que hacer y nosotros debemos ayudarlos a que esa labor que Dios les ha encomendado se lleve a cabo. El 18.
La salutación o los saludos son de mi propia mano, dice Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Entonces Pablo firma, dice, yo estoy firmando la carta, hay muchas emociones encontradas y todo esto, sin embargo él pide que la gracia de Dios sea sobre la iglesia y que siempre se acuerden de él en las prisiones que él está pasando, porque esa es una de las cartas que se escribieron desde la prisión, ¿ok? Entonces miren, ¿qué dice ahí? ¿En qué consiste este pasaje? Es la pregunta que viene ahí en la hoja. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una serie de saludos, de reconocimientos, de recomendaciones, de palabras de aliento para las diferentes iglesias a las que Pablo quiere llegar a través de esa carta. Eso es de lo que trata ese pasaje. Hay más que podemos sacar, pero en términos generales es de lo que trata ese pasaje. Ahora, lo que sigue, ¿en qué consiste este pasaje? Perdón, ¿por qué este pasaje, por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Qué podemos aprender de él? Es lo que dice aquí. Bueno, está como un testimonio de la unidad que prevalecía en la iglesia primitiva. Eso es lo que yo considero que es importante. Podemos aprender mucho la necesidad que tenemos unos de otros, que aún Pablo, con toda su grandeza espiritual, requería de toda la ayuda posible para ser más efectivo en el ministerio. Eso fue lo que yo le puse. Pensando en el pasaje, dice el punto número 4, decida si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas. ¿Pablo amaba a los cristianos de Colosas? Eso es verdadero. ¿Saludar es solamente una costumbre superficial de cortesía? No, claro que no es falso. ¿A Pablo le costaba recordar nombres? Tampoco es falso. ¿Pablo tenía una estrecha relación pastoral con ellos? Eso es verdadero. ¿Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con las personas? Falso. ¿Pablo prefería la soledad? ¿Tenía poca paciencia para estar con la gente? Falso, siempre estaba con gente. ¿Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos? Verdadero. Vamos al punto número 5. Apunte algunas palabras de estímulo que Pablo usó en sus saludos, dice ahí. Y en el versículo 7, ¿qué dice ahí? Yo le puse aquí, para ahorrar un poco de tiempo, en el versículo 7, dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo. Son tres palabras de estímulo. Es como Pablo miraba a aquellos que estaban a su alrededor. No los miraba como competencia, no los miraba con recelo, que le iban a quitar la gloria, o que le iban a quitar el ministerio, que le fueran a quitar la iglesia, o que le fueran nada. Los miraba como hermanos, como fieles ministros y como consiervos, alguien que ayudaba a expandir el evangelio. El 9, también amado, fiel ministro de la comunidad, alguien que se preocupaba por la comunidad, por atender las necesidades de la iglesia. En el versículo 11, la palabra importante y es consuelo, aquellos que llevaban a Pablo ánimo para que él siguiera trabajando. El versículo 12, aquí la frase importante es uno de vosotros, porque se está refiriendo a Onésimo. No lo rechacen, no lo hace ver como si fuera un extraño, sino lo integra como parte del cuerpo de Cristo y como parte de su equipo de trabajo. Era un siervo de la iglesia y era un intercesor de la iglesia también, lo que se menciona ahí. El versículo 14 la palabra es amado. Y luego viene un alto ahí. ¿Qué dirían otros de usted? ¿Es usted una persona fría
o amigable. Califíquese en una escala del 1 al 5, ¿es fría? Del 1 al 5 fría, 1, 2, 3, 4, 5, amigable. Bueno, pues no sé cómo se califique usted. Yo creo que como en el 3 o en el 4, ni muy ni tan. Ok, la segunda parte, hospedándonos unos a otros. Según 1 de Pedro 4:9, debemos practicar la hospitalidad sin murmuraciones. Aunque hay personas que no atienden bien, que nos atienden bien, su cara revela si su hospitalidad es genuina o no. Es decir, que no saben fingir. 1 de Pedro 4:9 dice, hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, recibir a las personas, si las vamos a atender, las vamos a atender bien. Los misioneros ambulantes que tienen el evangelio, la buena noticia, muchas veces requieren un lugar para poderse quedar. Debemos evitar que seamos abusados, de eso vamos a hablar un poquito más. Los misioneros, fíjense bien, los misioneros no eran los únicos que necesitaban hospitalidad, es decir, no solamente aquellos que iban viajando del punto A al punto B y del punto B al punto C necesitaban un lugar donde pasar la noche. La iglesia misma necesitaba un lugar donde reunirse, no había templos como los conocemos hoy. Entonces necesitaban un lugar donde poder hacer las reuniones y había que recibirlos, ¿verdad? Y pues había que recibirlos con gozo, no pues bueno, pues ahí está el lugar, pues total. No, había que recibirlos de tal forma que pudieran llevarse a cabo las reuniones y el evangelio pudiera seguir siendo transmitido a las personas. ¿Ok? La iglesia en sus primeros días dependía mucho de esto, hermanos. Bastante. Hoy en día yo creo que también en muchos lugares como en la sierra y en otros lugares donde apenas el evangelio está llegando, porque hay lugares en donde apenas está llegando el evangelio, también se requiere de eso. ¿Cómo es, dice el punto número 7, cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta, medite en las siguientes afirmaciones, marcando si son falsas o verdaderas. ¿La hospitalidad requiere la habilidad de hacer una buena taza de café? No. ¿La hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas? Sí. ¿La hospitalidad requiere tener una buena casa para poder recibir visitas? No. ¿La hospitalidad viene del corazón? ¿Es una manera de expresar amor por los demás? Sí, es verdadero. ¿El que es un buen hospedador recibe visitas sin esperar que le devuelvan el favor? Sí, así es. La hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de mucho dinero. También es verdad. La hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. No, porque vamos a hacer sentir mal a las personas y no vamos a estar cumpliendo con aquello que Dios nos pidió realmente. Estaríamos haciéndolo por forzamiento, no por convicción. La hospitalidad no necesariamente requiere que invite a alguien a su casa. Es verdad, porque aquí viene mucha gente a visitar la iglesia y debemos de recibirlos bien. No necesariamente tienen que venir a la iglesia, digo a la casa, pueden venir a la iglesia y aquí tenemos que recibirlos bien. El 8. Muchas personas viven vidas solitarias. Puede ser que no tienen familia o amigos. Aún los que tienen amigos, entre comillas, muchas veces sienten la necesidad de un contacto personal con otros, Precisamente por eso la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ellas.
Van a la iglesia buscando a Dios, pero también el calor humano. Y viene otro alto aquí. ¿Cómo son recibidas las visitas en la iglesia? ¿Cómo son recibidas? Bueno, debemos de recibirlas nosotros bien. Hasta donde yo he visto aquí en la iglesia, creo que hemos hecho un buen trabajo con ellos. ¿Habría cosas que mejorar? Yo creo que sí. En todas las cosas hay cosas que podemos mejorar, pero en términos generales creo que aquí en la iglesia se les da un buen trato a todos los visitantes. Apunte unas ideas de cómo puede hacer que las visitas se sientan bienvenidas y cómodas en la iglesia. Bueno, yo me acuerdo cuando en el sendero te ponían una etiqueta y todos los que estaban ahí te saludaban, la gente se acercaba a ti y todo eso, y eso hace sentir a la gente que realmente es bienvenida y que la gente se interesa por ellos. Recuadro lateral, el cuadrito que viene ahí, ahora viene bien chiquitito. Dice, algunas personas le hacen sentir en casa, otros le hacen desear estar en casa. Ay, ya me quiero ir, no quiero estar en este lugar. Hay gente que abusa de nuestra hospitalidad. Medite en el siguiente proverbio de los Shawils de África. Trate a su huésped como visita por 2 días. Después, dele un asadón. Recíbelo bien, trátelo bien por un par de días, pero después hay que ponerlo a hacer algo. No puede estar todo el tiempo en la casa sin hacer nada. Es lo que están diciendo ahí. ¿Qué va a pasar? Que la persona o se acopla o se va. Así de sencillo. Para crecer, lea Génesis 43 al 50, un capítulo por día, y memorice Primera de Pedro 1, del 4 al 9, el capítulo 4, el versículo 9. Vamos a leerlo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Era una clase relativamente corta, muy corta. Prácticamente eran 2 citas bíblicas, una larga y una corta, y ya. Vamos a orar para entregar la clase. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir, Señor, a tu casa a ser instruidos con tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos anfitriones, Señor, en nuestras casas. Señor, que nos permitas recibir correctamente a los hermanos que vienen, Señor, aquí a la iglesia, aquellos que puedan estar haciendo labor de misioneros y necesitan un punto, Señor, de apoyo para poder fortalecerse, Señor, para poder reabastecerse, no solo espiritualmente, sino físicamente, Señor, y económicamente. Ayúdanos, Señor, a hacer, Padre Santo, esa labor que tú nos has mandado, y que lo hagamos, Señor, sin murmuraciones, porque así lo mandas tú. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo.